como dijimos ya hace unos minutos, en este Abrir los Ojos del 26 de abril del 2024 estamos en presencia y con la voz de la doctora Mónica Garmendia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Susana, qué gusto hablar con vos. Muy bien. Igualmente. Mónica, ¿qué podés decirnos a nosotros, a la audiencia, fundamentalmente, sobre la situación actual de los jubilados y jubiladas en nuestro país? Bueno, mira, hay un tema que es de bastante importancia con respecto a la movilidad y a las leyes de movilidad que establece el artículo 32 de la ley actual, la 24241, de cómo se tienen que otorgar los aumentos en los jubilados y pensionados del sistema nacional. Eso sabíamos todos que había leyes, 4 leyes, ¿no?, que hubo en vigencia. La última todavía estaba en vigencia, la 27609, que es la ley, digamos, de la época del gobierno anterior. Pero sin embargo, esta ley, como habíamos hablado, no tenía una cláusula de gatillo de actualización por inflación. Entonces quedaron muy rezagadas las jubilaciones y las pensiones, y en ese caso empezaron a dar aumentos, y también estuvo suspendida durante la época de la pandemia y se dieron aumentos en las jubilaciones mínimas. Es decir, no solamente se dio el aumento que le correspondía por esta ley, que era un 50% de aumento de recaudación de ANSES y un 50% de las variaciones de salario de RIPTE, al no tener un índice de inflación, empezó a desvalorizarse, como habíamos hablado varias veces, el dinero de que cobran los jubilados a través de sus beneficios. Y ahí sabíamos que iba a suceder esto, teniendo en cuenta la gran inflación. ¿Y qué pasó? Que empezaron a dar refuerzos, bonos, hace varios meses del año 2020 empezaron a darse refuerzos, bonos a las jubilaciones mínimas, y no así a las jubilaciones medias o máximas. Con lo cual, cuando hablamos de cómo son los aumentos trimestrales, cómo eran estos aumentos, siempre se reforzaba con un bono a los mínimos, y se iba depreciando cada vez más a los de haberes medios. Una situación que se dio en la época, digamos, cuando salió la primera ley de movilidad, ya por el 2008, que tenía que ver con un fallo donde se le otorgaba a los que no eran mínimos un 88,6% de aumento. Y la situación más o menos está dada de la misma manera, donde vemos que al mínimo se le ha aumentado y al que es jubilado, que no es mínimo, se le vino depreciando por el tema de la inflación sus haberes. Si a esto le sumamos que a partir de abril salieron decretos, el decreto de necesidad y urgencia 274, que establece fórmula de movilidad, es decir, dejó de lado los aumentos que se otorgaban trimestralmente por la ley 27609 y empezó a usarse el índice del precio consumidor, estableciendo ese índice, y bueno, y ahí empieza todo un tema bastante complejo para poder explicarle a los oyentes que son jubilados y pensionados, ¿no? ¿Cuánto voy a cobrar? Porque digamos, marzo cobraron 134.435 pesos de jubilación mínima y un bono de 70.000 pesos, que llegaron a cobrar un poquito más, 204.000 pesos de jubilación mínima, siempre me refiero, ¿no? Y en abril, con esta
decreto cambió el sistema que va a ser mensual, aplicándose el índice del IPC 2 meses anteriores. Entonces, en abril tuvimos que la inflación de febrero, o sea, 2 meses anteriores, del 13,2%, y se le aplicó un adicional extraordinario de un 12,7%, es decir, que llegaron este mes a un aumento de 25,7%. Con lo cual, también no se sabía al principio si iban a pagar bonos o no, y al final a los mínimos se le otorgó un bono de 70.000 pesos, que quiere decir que el haber pasó a estar mínimo 171.216, y con el bono que lo dieron, 241.216, eso es lo que cobró. Como fue también tan sobre la hora el decreto, a los mínimos le pagaron solo 171.216, y después le pagaron el bono después del 17 para completar los pagos, el pago completo. Como verás, una desprolijidad que nos costó a todos nosotros salir a aclarar cómo es que iban a cobrar, que se quedaran tranquilos que el bono lo iban a cobrar, y que por supuesto los que no eran de la mínima iban a cobrar el total después del 17 de abril, así que una situación bastante complicada, donde hubo una gran confusión con respecto a la jubilación, ¿no? Y al cobro de la jubilación y de la pensión. El mes que viene también se va a dar un aumento que va a ser, ya se sabe, porque al ser en mayo el aumento del IPC es de marzo y es de un 13%. Lo que todavía no tenemos muy claro es si se va a dar para las mínimas el bono o no se va a dar el bono. O sea que es una situación de incertidumbre de todos los meses, porque por más que el aumento sea mensual, de cada mes, 2 meses anterior, queda pendiente el tema del bono, y queda pendiente en julio cómo va a ser la fórmula de movilidad. O sea, se está estudiando y se va a tratar en el Congreso una nueva fórmula de movilidad, pero esta irregularidad, diríamos, de no saber cuánto se va a cobrar cada mes, y cómo se va a aplicar, y cómo crea una cierta incertidumbre, diríamos, ¿no? Si yo le tengo que decir a las personas, mire, ¿cuánto va a cobrar usted? O vamos a hacer su jubilación, y usted quiere saber cómo va a ser el haber y cuánto va a cobrar. Esta nueva fórmula de movilidad mensual por decreto siempre no es serio, digamos, legalmente. Eso es lo que yo considero. No, está. Mónica, y vos te referiste a un punto que considero que no es menor, porque independientemente, y por supuesto, que las personas que menos cobran, jubilados y jubiladas de ya, hay un bono y demás, y todos bonos, son como dádivas, ¿no es cierto? Pero las de haberes, ¿no es cierto? Haberes jubilatorios desde ya, que son de montos medianos, digamos, ¿no? En términos más coloquiales. Sí. Y mayores, están absolutamente devaluadas. Entonces, eso es absolutamente inconstitucional, a mi entender. Y cada vez se van devaluando más. Entonces, ¿qué pueden realizar? ¿Qué acción jurídica desde ya pueden realizar estas personas que cada vez se ven más y más y más postergadas? Bueno, ahí diste una pregunta que todos se hacen. ¿Qué pasa con los saberes que no son mínimos y que no han recibido ningún tipo de equiparación, bono, refuerzo, como lo quiero llamar? Solamente este 12,5% extraordinario que no cubre esta situación. Lo que pasa es que se viene hablando hace mucho tiempo de hacer presentaciones para que las personas que no cobran el mínimo y que no se vieron favorecidas con este
con este apoyo que le dieron, ¿no?, por la gran inflación, y que, como vos bien dijiste, se depreció muchísimo su jubilación cuando hicieron aportes mayores durante su vida activa. Exacto. Porque tienen aportes en relación, por ejemplo, de dependencia sin moratoria, aportes efectivos. Exacto. Donde no cobraban el mínimo cuando eran activos, y después no se vio reflejada en su jubilación, o se vio al principio y después depreciada, ¿no?, con estos temas de la movilidad. Totalmente. Estas personas están... hay cuadros donde nosotros podemos observar desde el bono de 1.500 pesos que se dio allá también por decreto en el momento de la pandemia, el aislamiento obligatorio, hasta ahora. Si yo te estoy diciendo que este mes cobraron un bono de 70.000, el mes pasado un bono de 70.000, ahí ya tenemos 140.000, más un bono de 50, más otro bono de 50, ya son 240.000. Si sumamos todo para atrás, si le aplicamos un interés desde que cobraron bono a las mínimas y las medias y las máximas, no, imagínate qué diferencia existe y qué perjuicio le ocasionaron por el hecho de no ser mínimos. Exacto. Entonces se está haciendo una presentación, ya se inició una presentación la semana pasada, la tenía el fiscal en este momento, donde por supuesto el pedido es concreto. En el caso de resolverse, si no se resuelve en primera instancia, pasará a la Cámara, y este va a ser un caso, digamos, piloto, para que nosotros podamos ver cómo continúa, porque si bien había reclamos del tema del empalme, es decir, cuando cambiaba una ley de movilidad hacia otra ley de movilidad, una que era semestral pasaba a trimestral y se perdían, no sé, 3 meses, o que era trimestral y pasaba a semestral, o que eran distintos cambios, y existen de la Cámara, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, existe resultados favorables, están en corte todavía, pero es con el tema del empalme. Este decreto también habla del empalme, porque es de un trimestre a todos los meses tener aumento, y que podría llegar a verse perjudicado a alguien por este empalme, pero yo creo que lo que más se ven perjudicados es por el tema de los bonos que nunca cobraron. Exacto. O de los refuerzos que nunca cobraron. Y ese va a ser un pedido concreto que creo que, si se hace la liquidación y se establece también los intereses de cada mes que no cobraron, va a ser una cifra muy considerable que los jubilados y pensionados que no son mínimos tendrían derecho a plantear. Así que eso es una de las... no sé si te respondo lo que me preguntaste, sí. Pero nosotros teníamos digamos, este perjuicio que se le ocasionó, lo teníamos muy presentes, y estamos trabajando al respecto, ¿no? Sí, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué dice la primera instancia. Y que va a decir la Cámara. Así que estamos en proceso, ¿no? Trabajando sobre estos temas que son tan actuales y tan importantes. No, desde ya, Mónica, pero en el mientras tanto, ¿no es cierto?, con estos índices de inflación espeluznantes, ¿no?, entre comprar medicamentos, alimentarse, pagar servicios y demás, no alcanza. Eso es la realidad. Entonces, y con los tiempos de la justicia, que desafortunadamente no son los más rápidos como deberían ser, ¿qué ocurre? Por supuesto que estoy a favor de estos reclamos, absolutamente, ¿no? Pero, ¿cómo? Sí, la pregunta resulta un tanto utópica. ¿Cómo se pueden acelerar? Bueno, no podemos tomar la cámara, sí, podemos, pero no vamos a tomar la cámara de la Seguridad Social desde ya. Pero, a ver, alguna solución más rápida no la veo viable. No hay,
No. Salvo la petición a través de una demanda judicial, no vamos a tener una respuesta porque lamentablemente ANSES Nacional no está pagando los juicios a pesar de estar cumplidos los plazos procesales de que está la sentencia firme en la autoridad de cosa juzgada, que tiene 120 días para pagarlas, y todos los abogados nos vemos en la obligación de iniciar ejecuciones de sentencias por el no pago, con lo cual nosotros desde diciembre no estamos cobrando, y nuestros clientes lo saben, lo estamos hablando, haciendo público, porque no es un problema nuestro. Nos vemos obligados a hacer un cálculo de la liquidación de la sentencia para poder hacer las ejecuciones, y una vez que presentamos esas ejecuciones, no es que se aprueben en el momento, pasa un año y medio, se aprueba el embargo y también queda desfasada, o sea que nuestros clientes tienen que seguir digamos, haciendo reclamos constantemente por estas diferencias. Y si le sumamos que una vez que cobren y que aumenten su haber jubilatorio, tienen este problema de no haber cobrado nunca un bono, estaríamos en condiciones de volver a iniciarlo una vez que quede ya sin cobrar, porque se ha cumplido con lo dictaminado en la sentencia. Tendríamos que volver a hacerle los reclamos, o sea, y acá no es un problema de los abogados y la industria del juicio, como muchas veces nos quieren hacer creer, sino que no cumplen. Exacto. No cumplen, los plazos pasan, el dinero se desactualiza, ANSES al no cumplir, y bueno, lamentablemente también estamos inmersos en una política de donde se hay una chique a través de despidos a las personas que trabajan, que eso ya a nivel sindical los gremios del Estado se están ocupando, pero también quieren hacerlo todo en forma sistemática, en forma sin la posibilidad con la menor cantidad de empleados posible. Es una forma, digamos, utilizando la inteligencia artificial para poder hacer todos los trámites por internet, donde te vas a encontrar que no vas a tener quien te vea el expediente o que te escuche tu petición administrativa. O sea, hay incumpliendo todo, se pretende cambiar totalmente el sistema, que nosotros no lo pudimos sostener, o por lo menos el Estado no lo sostuvo en la época del aislamiento, que empezaron a funcionar todo lo virtual, pero se quedó ahí. O sea, no evolucionó como tendría que haber evolucionado. Así que bueno, son todas incógnitas que tenemos, cuestiones que vamos a ver, porque de última vamos a tener que utilizar el amparo, ¿no? Como una herramienta rápida para solucionar estos temas. Otra no queda. Seguro. Mónica, desde ya, por los tiempos que vos sabés de la radio y de los programas, tenemos que finalizar por hoy, pero quedó muy claro, y desde ya, muchas gracias, y si vos estás de acuerdo, te convocaremos en otra ocasión para continuar con este tema que no es menor y que tiene que realizarse algo urgente, y sobre todo esto último de los amparos, que es muy importante. Muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a vos, Susana, toda tu audiencia, y sí, nos comunicamos por lo menos en julio para saber cómo va a quedar esta ley de movilidad y qué pasa con estos aumentos mensuales. Muchas gracias. No, por favor. Brevísima pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.